Ok, voy a hacer un sync. Ya está. Y ahora, hola, ¿cómo están? Pues el día de hoy les queremos platicar acerca de que fuimos a una actividad de budismo en un centro budista muy hermoso que está al norte de la ciudad. Pero de una vez la recomendación, vayan a budismo, vayan a budismo, vayan a los centros budistas, son una maravilla, hay en distintos lados de la ciudad. Y lo interesante de este caso es que fuimos y nos dieron la plática acerca de ética, ética en budismo. Al hablar de la ética en budismo, nos tocó el tema de el primer precepto de este centro budista. Y el primer precepto justamente es no dañar a ningún ser vivo. Ese es el precepto. Y en vez de eso, practicar actos de generosidad y de bondad. Pues nos encantó, se habló acerca de ello y el tema de donde hubo más, pues digamos, debate, interacción, fue cuando se habló acerca de por qué es importante el tomar en cuenta el dolor de los demás, el tratar de detener el dolor de los demás. Y en ese punto pues se debatió y se llegó a conclusiones muy interesantes que comentaremos un poquito más adelante. Ahora vamos a la anécdota divertida, que es el tema de esta breve comunicación con ustedes. Al salir nos tocó que una de las personas que estaba en el centro budista estaba hablando, explicándole, un joven, estaba explicándole a una chica extranjera acerca de qué significa la palabra chairo, porque la persona extranjera no sabía qué significaba, no lo entendía. Y este chico, que se ve que él estudió en la UNAM y estaba diciendo pues que él y sus amigos se llamaban a sí mismos chairos, chairillo, y estaba haciendo juegos con la palabra. Y él decía que tenía que ver con la izquierda, y estaba hablando de esto. Pero por ahí otra señora que escuchó esta plática le dijo, oye, ¿sabes qué? Para mí sería un insulto absoluto que alguien me llamara chairo. Y aquí yo voy a usar, para que puedan ubicar más o menos a esta señora, voy a usar pues lo que coloquialmente se conoce como tía panista. Yo sé que es un término despectivo, pero lo vamos a usar ahorita nada más para ubicar, ¿no? Así como la señora ubicó al chico chairo dentro de el despectivo que usa Salinas Pliego y estas personas, la señora, pues bueno, podríamos, nada más para que lo ubiquen, como parecía una tía panista, digamos, ¿no? Y ella, luego, le preguntamos, ¿y por qué piensas así? Recuerden que estábamos en un centro budista. Y la tía panista, por llamarle así en este momento, dijo que dijo tres argumentos de por qué ella nunca estaría a favor de ser llamada chaira. La primera fue, cuando le preguntamos por qué, fue el término chairo surgió a partir del presidente anterior que tuvimos y él usaba esos términos, él nos clasificó en chairos y fifís. Eso fue lo primero que dijo. Y tenemos una respuesta para ella que ahorita se las vamos a decir. Después dio su segundo argumento que era, ahora estamos en un narcogobierno y yo no quiero tener nada que ver con eso. Y el tercer argumento tuvo que ver con que ahora eran unos cínicos. Bien, vamos a contestarle el día de hoy a nuestra querida tía panista acerca de estos tres puntos. Entonces, no sé, Marilyn, si tú quieres empezar con la primera de las respuestas. Por supuesto. Hola. Bueno, de entrada decir que, por supuesto, estos términos en el contexto social y político de nuestro lenguaje coloquial, pues son bastante despectivos, están cargados de un significado, ¿no? De una connotación que se ha hecho plural, sin embargo, para cada persona sigue significando algo de manera particular. En el caso, esta persona fue muy clara, ¿no? En decir, yo lo sentí como un antes muerta que chaira, ¿no? Entonces era verdaderamente, estaba en contra, ¿no? De las y los chairos. Y entonces, bueno, en primer lugar, haciendo una muy breve precisión, me parece problemático y bastante conveniente también adjudicarle, en este caso al presidente del sexenio anterior, que fue el culpable y el único responsable de dividir a una población, en este caso en México, de esta forma, entre chairos y fifís. Para empezar, yo no recuerdo, y por supuesto puedo estar equivocada,
que AMLO haya dicho: nos autodenominamos como chairos y queremos que todos se refieran a nosotros en México, en Latinoamérica y en el mundo como chairos. Me parece entonces que si vamos a hablar de los orígenes de las palabras y los términos, bueno, pues hay que ser más minuciosos y hay que meternos de manera profunda a esto, ¿no? Me parece que fue más bien de la parte colectiva, ¿no? De las disidencias, de las oposiciones, de las distintas ideologías, porque por supuesto somos seres políticos, los seres humanos somos todo y entre ellos somos seres políticos y vamos a tener un posicionamiento y una ideología como ciudadanas y ciudadanos. Ejercemos nuestro voto, pero también últimamente en el ámbito de las redes sociales somos más participativos, ¿no? Y todo está sujeto al escrutinio público, entonces simplemente decir que sí es bastante conveniente, inadecuado e impreciso adjudicarle al presidente haber hecho esa división, cuando probablemente provino de diversos cuerpos y agrupaciones a nivel social, por parte de organizaciones civiles, personas que evidentemente tienen una lucha y una causa social muy importante, o también simplemente pues todo el mundo que vamos a no etiquetarlo, pero que utiliza las redes para poder referirnos y sobre todo de manera despectiva, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra y de manera muy resumida, quiero rescatar que académicamente es problemático, estos términos son muy imprecisos, pero podríamos tratar de darle un sustento ideológico académico a que, bueno, las y los chairos son personas que nos hemos posicionado en favor de un proyecto socialista, ¿no? O en contra del pensamiento neoliberal o de ciertos grupos que han practicado y propuesto ideológicamente este tipo de modelo económico, social y político dentro de un gobierno, ¿no? Y que haya una oposición, ¿no? Que no está de acuerdo con la participación del Estado de manera más importante y que, bueno, pues prefieren tal vez a un modelo de libre mercado o a que las empresas tengan una participación importante dentro de la política. Vamos a separar un poquito la parte académica porque ese es un debate bastante rico, bastante complejo y me parece que no hay respuestas definitivas. Ambas tienen elementos positivos. Sin embargo, referirnos de manera despectiva, y voy un poco al grano de esta reflexión, siempre va a ser problemático, porque de entrada la señora, al tener esa postura, nos está dividiendo más que nunca. Lo haya iniciado Andrés Manuel o cualquier otro colectivo, nos divide. Y eso es entonces lo primero que diría, tal vez no para desmontar precisamente el pensamiento que ella tenga, pero sí para decir: hey, si la primera forma de referirte a la oposición, a una ideología o inclinación política distinta a la tuya es de esta manera despectiva y decir antes muerta que chaira, pues ya tenemos un problema de comunicación porque ni siquiera nos vamos a escuchar. Sí, yo a lo que acabas de mencionar sumaría el hecho de que, bueno, me encantó que dices, AMLO nunca dijo, nosotros somos los chairos, y ustedes son, no, o sea, no habló así. El término chairo surgió a partir de las clases medias altas o de quienes se consideran clase media alta y lo usaron de manera despectiva para hablar de los que estaban a favor de Morena y del presidente, ¿no? Y obviamente es un término clasista y racista. Entonces, ellos son los que nos bautizaron, por decirlo así, como los chairos, todos los que habíamos votado por Andrés Manuel en su momento. Claro, nosotros, aquí voy a usar el argumento de la señora, o volvemos a la señora panista del centro, ella dijo, porque yo le dije, bueno, pero ¿por qué estás tan en contra de personas que tienen otra ideología política? Y ella dijo, porque no piensan, son borregos. Y aquí tenemos que desmontar ese argumento de una vez, porque en todos lados, seas de derecha o seas de izquierda, seas chairo o fifí, eso tienes que aceptar que en todos los grupos hay personas que son más pensantes, que son más críticas y hay personas que no lo son, ¿no? Pero el ser de derecha o ser de izquierda no te va a hacer más inteligente o más tonto o que seas borrego por estar en cualquiera de los grupos. Para ejemplo, tenemos al presidente de Argentina, ¿no? Que bueno, él no es que no piense, pero bien que trae una agenda donde está entregando, ¿no? Entregando su país, los recursos de su país y no está pensando quizá en el gran grueso de la población argentina, ¿no? Él está por sus propios intereses y los de un grupo en particular, ¿no? Entonces aquí más bien podríamos hablar, en vez de hablar de estos términos chairos y fifís,
que son los que se han mantenido, podríamos más bien hablar de las personas que están siendo voraces, colonizadores y que están jugando para un grupo muy pequeño, ¿no?, de poder en contra de la gran población, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí estamos tratando de desmontar un poquito ese primer argumento de esta señora, de que los chairos no piensan, y de que Andrés Manuel fue el que dijo estos términos. No, Andrés Manuel usó la palabra fifí para referir, esa sí la usó él, y se quería referir justo a este tipo de personas que están por sus puros intereses, ¿no? Cuando digo, todas las personas estamos por nuestros intereses, pero habemos unos que queremos el bien común, ¿no? O sea, eso no quiere decir que no te importen tus intereses, pero quiere decir que te importa también encontrar un modelo donde el bien común sea importante. Así es. Bueno, ese fue el primer argumento que queríamos platicar con nuestra querida, por llamarla de alguna manera, tía panista. El segundo argumento tiene que ver con que ella dijo, es que ahora es un narcogobierno y son más, y de una vez vamos a desmontar el tercero, y dijo, y son más cínicos. Bien, desmontemos ese. Narcogobiernos siempre han existido y aquí les vamos a recomendar 2 libros. Crónicas de Sangre, de Ricardo Ravelo, y, muy importante, 100 años de espías y drogas, de Carlos A. Pérez. Y uno más voy a recomendar, el libro del hijo del Mayo Zambada, la biografía. Con esos 3 van a darse cuenta que siempre ha habido narcogobierno. Siempre ha habido narcogobierno. Dicen que ahora son más cínicos. No, más bien es que las redes sociales han transformado absolutamente todo. Antes se podía esconder mucho más, ¿no? En la era actual todo sale mucho más rápido. Si yo me doy cuenta de algo, pues lo grabo, luego lo subo. Y antes pues eso no existía, ¿verdad? Entonces no caigamos en eso. Pero también me parece importante mencionar que no es México un narcogobierno, es el mundo entero. Lo que van a encontrar en estos libros es que el narco trabaja también para la corona inglesa. Estados Unidos está mezclado, la CIA está involucrada, todo está jugando, ¿no? A nosotros nos hacen creer que las drogas es para mantener la guerra contra el narco, ¿no? Y para poder posicionarse en lugares de poder. A nosotros nos hacen creer que ellos no tienen nada que ver, pero se mantiene esa guerra del narco, inclusive no se legaliza, y digo, todo este tipo de cosas pues son cuestionables, ¿no? Nos da para un programa mucho más largo, pero bueno, tomemos en cuenta estos 2 puntos. Siempre han habido narcogobiernos, no son solamente de México, están en todo el mundo, y las redes sociales hacen que parezca que son más cínicos. Digo, no sé si quieres tú sumar algo a estos argumentos. Claro, brevemente, pues decir que tristemente la realidad es más complicada y seguramente si se trata de identificar a culpables vamos a encontrar a una red enorme, ¿no? En relaciones internacionales, en esta interdisciplina, cuando estudiamos temas de seguridad, recuerdo muy bien una de mis clases en la universidad del doctor Miguel Martínez que siempre nos decía, pensémoslo como un negocio, que evidentemente va a tener muchas implicaciones, pero es un negocio global, es un negocio transnacional, ¿no? Y aquí viene esta parte de la geopolítica que últimamente también ha estado tomando como mucho peso y las personas están más interesadas. Qué bueno, porque eso nos permite identificar en primer lugar cómo estamos posicionados geográficamente, ¿no? Sabemos que México tiene un problemón desde su posición geográfica, ¿no? Y geoestratégica. Entonces, estamos en medio de uno de los mayores consumidores de drogas, ¿no? En el mundo, de distintos tipos, y también abajo pues tenemos a Centroamérica y Sudamérica, que son países que han tenido una participación muy importante, históricamente hablando, en la producción, en el comercio, en la distribución. Y se suman muchos otros problemas relacionados con la migración, con la inseguridad, con la trata de personas, con cómo las redes del narcotráfico aprovechan la vulnerabilidad de muchas personas que están en busca de mejores oportunidades, que pasan por nuestra frontera, y bueno, en donde se ve todo este tema, ¿no? de las redes criminales. Entonces, lo que se acaba de mencionar hace un momento es muy importante tenerlo en cuenta, porque tal vez podríamos decir, bueno, somos un narcogobierno, pero habría que hacer mínimamente la precisión. ¿Desde cuándo? ¿No? Porque esto no es nuevo. Y estructural y geopolíticamente hablando, hay muchos actores involucrados, del sector privado y público. Si se trata de hacer una investigación en torno a cuál es el origen y en dónde están las redes de corrupción, vamos a encontrar actores
en todo el mundo, seguramente desde Europa y seguramente desde China, por cierto, ¿no? Donde antiguamente y antes de que existiera el tráfico moderno de drogas, muchos de estos insumos venían directamente desde países asiáticos y así empezaba, ¿no? Las redes de narcotráfico. Entonces tal vez no se llamaba de esta manera, pero empezaba esa comercialización. Entonces, nuevamente, ¿no? Hacer la precisión es problemático, adjudicárselo a un gobierno, a un periodo en específico. Por supuesto que han habido responsabilidades y decisiones que se toman, ¿no? Y por supuesto que nosotros hemos tenido sexenios en donde se han tomado decisiones más graves, por ejemplo con Calderón, bueno, la guerra contra las drogas y contra el narcotráfico, y eso tuvo implicaciones, pero es muy ingenuo actualmente seguir sosteniendo que hay un único actor culpable y una única época. Tenemos que tener una visión más amplia e histórica para poder entender estos problemas tan complejos en sí mismos. Y ya en torno al tercer argumento, que giraba en torno a ¿qué? A las redes sociales, que al cinismo. Al cinismo, ¿no? Que decía también la señora, pero es que actualmente es muy cínico, ¿no? El gobierno en todas sus operaciones. Y en efecto, vivimos en una época en donde el escrutinio público es más fuerte que nunca porque todo mundo tiene acceso básicamente a una conexión a través de un móvil y pues poder emitir una crítica o una opinión, y esto no necesariamente es informado, pero también, qué bueno, porque nos permite vigilar más de cerca, ¿no? Prácticamente todas y todos los políticos y tomadores de decisiones hoy en día tienen una red social, tienen una cuenta pública. La presidenta tiene su cuenta pública, el secretario de Medio Ambiente y de Comercio tienen su cuenta pública, entonces es más fácil tener esta interacción y también hacer una observación, pero hay que tener en cuenta el sesgo de la época, ¿no? Y cómo esto va cambiando, y el que el periodo de la política contemporánea en México, cuando estuvo gobernando el PRI y el PAN, no había este auge en las redes sociales. Bueno, eso no los deslinda de haber tomado seguramente malas decisiones y haber estado inmersos en cuestiones de alta corrupción en distintas esferas. Sí, bueno, como ustedes saben, la guerra del narco de Calderón, Calderón también tenía sus narcos, ¿no? O sea, ya se ha sabido, o sea, hay algunos subalternos de Calderón que pues ya están en la cárcel, digamos. Siempre ha estado todo eso ocurriendo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya corrupción en Morena o que no haya involucramientos. Claro que hay que señalarlos. Qué bueno que los estamos señalando. Pero tampoco hay que creer que venga Trump aquí y que meta las tropas, lo hace de buena fe y todo. Trump también tiene cola que le pisen, como bien lo sabemos, ¿no? Entonces también no hay que caer en eso. Bien, para cerrar, a mí me parece importante mencionar el regreso al budismo, ¿no? Entonces empezó este debate aquí sobre política, y una de nuestras queridas maestras de budismo dijo: no hablemos aquí de política, por favor, no es el lugar. Pero pues yo le dije: mira, creo que estamos todos en buena onda escuchándonos. Le dimos nuestros argumentos a esta señora, que ya no le vamos a llamar la tía panista para no caer nosotros en ese mismo juego, solo fue para poderla ubicar al inicio. Pero sabemos que la misma señora nos dio una lección, porque ella también dijo que ella no se consideraba ni del PAN, ni del PRI, ni de ningún bando, ¿no? Ella dijo: yo no quiero que me marquen como ninguna de estas. Y yo creo que ahí está el asunto, ¿no? En sacarnos de estas etiquetas que solamente nos dividen, como lo dijo Marilyn al principio, y poder tomar en cuenta que todos estamos en este plano de realidad, digamos, y que todos también sentimos dolor. Y ahí se junta bien con el asunto del budismo. Porque, ¿por qué es importante tomar en cuenta el dolor del otro? Y se hablaron de muchos argumentos, pero uno que se me quedó marcado es el asunto de: para tener una experiencia plena de vida, tenemos que tomar muy en cuenta el dolor de los demás. Es así, porque si yo, digamos, lastimo a alguien, o no me importa a alguien, o lo ignoro, o lo piso, como lo hacen muchos de estos políticos que están tomando decisiones que evidentemente van a pisar a otras personas, que las van a mantener en la pobreza, que las van a mantener esclavizadas, o las van a mantener en un estado de: van a tener hambre. Ustedes piensen en el hambre por un segundo. Nos detenemos un segundo y piensen cuándo fue la última vez que sintieron hambre. Hambre de verdad, ¿no? Entonces ustedes imagínense la gente que vive con hambre. Es la línea, ¿no? Entre, o sea,
no dejemos que este mismo juego en el que estamos nos lleve a esta insensibilidad absoluta. ¿Qué diferente se siente ignorar el sufrimiento del otro o inclusive propiciarlo, si eres uno de estos políticos o de estas personas, a cuando le ayudas a alguien? ¿Cómo sientes cuando ayudas a alguien que lo necesita? Se siente totalmente otra cosa. Sientes una satisfacción que es, yo le llamaría ontológica y mística, es algo sagrado. Y ahí creo que se junta muy bien con el precepto budista que hablamos. Tomar en cuenta el sufrimiento de los demás y ver cómo podemos hacer para evitarlo, incluyendo el de los animales. Es el asunto que tenemos poco a poco que ir como sociedad zanjando. Tenemos que encontrar el puente para pasar al lugar donde nuestra experiencia de vida también es más plena. No solamente es por ayudar a los demás que lo haces. Claro que lo haces por eso, pero al ayudar a los demás, tú sientes también algo mucho más parecido al alivio, Sí. al agradecimiento, a la gracia, a todas estas cosas. El paraíso ya está aquí. Acuérdense que nuestras albercas son el mar. Lo que tenemos que hacer es ir poco a poco desmontando el juego que nos ha mantenido enajenados. Bueno, yo con eso cerraría. No sé si, Marilyn, quieres tú decir algo más. Una última reflexión que me parece muy bonita forma de cerrar esto que compartimos con ustedes. Evidentemente, seguramente es una tarea muy amplia el poder vincular las enseñanzas del budismo con la política, pero bueno, estamos esbozando y estamos construyendo canales de comunicación, y lo que me llevo específicamente de esa sesión del budismo tiene que ver con lo que mencionaste, Adrián, en torno a no me siento bien cuando critico al otro, no me siento bien cuando juzgo al otro o a la otra. No se siente bien. ¿Qué es lo que se siente realmente bonito? Si nos vamos a tal vez la pureza o la inmediatez de nuestras emociones, cuando acompaño, cuando ayudo o simplemente cuando escucho, porque puede que no estemos de acuerdo, y sobre todo a nivel político. Y eso es normal, existe desde la antigüedad más remota, porque no hay una solución fácil en materia de política y buscar el bien común para todos. Pero la forma en la que me aproximo, ahí está la diferencia. Si voy critico, si voy etiqueto, ¿no? Y empiezo a, pues, vaya, expresarme de esa manera negativa, voy a generar distancia, ¿no? En cambio es muy diferente cuando escucho, y al final el mismo ambiente nos llevó a eso. Esta señora al final dijo con una sonrisa, y me sentí muy identificada, dijo, yo no quiero que me etiqueten ni como chara ni como fifí, sino como un ser humano. Y me parece que a esa reflexión todas y todos podemos llegar, y seguramente es la que nos une. Claro, todas y todos somos seres humanos y buscamos de izquierdas o de derechas el bienestar, estar bien, ¿no? El ejercicio pleno de nuestros derechos, la libertad. Entonces, cuando nos acercamos desde esa perspectiva, de manera muy abrupta, pero me parece que estamos tejiendo un canal de comunicación muy lindo, ¿no? Que nos regalan las reflexiones como el budismo, que es toda una filosofía y una postura muy bella y muy interesante, pero que nos permite tener una comunicación en torno a problemas y temas políticos más aterrizada, con los pies en la tierra y con la intención de acercarnos y escucharnos en vez de etiquetarnos. Esa sería mi reflexión final. Muy bien, pues con eso nos quedamos, ¿no? Sí. Decimos adiós. Adiós.